Buen día, hoy es 18 de marzo del año 2019. Nos encontramos en la ciudad de Buenaventura, localidad 2, barrio Nuevo Horizonte. Mi nombre es James Angulo Tegué. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, programa de Psicología, curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social, Grupo Colaborativo 57. Me encuentro en compañía de Yancy Lorena Vega Panameño. Ella es socióloga de la ciudad, viene trabajando con población vulnerada, en este caso habitante de calle, y tiene una experiencia importante en trabajo comunitario relacionado con grupos étnicos, en este caso consejos comunitarios. Para la temática que vamos a abordar hoy, me pareció una persona, digamos, que conoce el tema y que, digamos, podemos hacer una entrevista, digamos, que responda, digamos, al objetivo de la misma. Entonces, Yancy, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Digamos, haciendo una abrebocas y poniendo en contexto un poco de lo que vamos a hablar aquí el día de hoy, quiero decir que para la psicología y también para la sociología, por supuesto, entender al sujeto en su dimensión interna es muy importante, porque es la manera como podemos darnos cuenta o tratar de entender por qué la gente en su cotidianidad hace lo que hace, por qué dice lo que dice y finalmente por qué se comporta como se comporta. Entender al sujeto es dar cuenta, o mejor, poder explicar y dar cuenta de muchas cosas, de muchos fenómenos humanos y sociales que acontecen en nuestra cotidianidad y en nuestra realidad. Entonces, eh, lo que hay que decir, y digamos de acuerdo al abordaje del tema que he venido haciendo en los últimos tiempos, para la psicología, el sujeto, y yo particularmente, ya es una opinión personal, lo entiendo como un ente biológico, un ente psicológico, un ente social, que está obviamente condicionado por un sistema cultural, un sistema político y, si se quiere, un sistema económico. Es decir, el sujeto de la psicología es un sujeto condicionado a unas estructuras externas que de alguna u otra manera influencian la manera como piensa y como actúa. Pero esa manera, digamos, en que se influencia el sujeto, hace que éste construya subjetividad. Subjetividad es con relación a la forma de ver el mundo, de comprenderlo, de asimilarlo. La subjetividad entonces es esa dimensión interna de los sujetos en la que se ven, digamos, involucrados la parte sentimental, la parte emocional, la parte de las experiencias y las creencias y un sinnúmero de cosas bastante interesantes. Pero es a través de esa subjetividad, digamos, que se puede establecer, digamos, diálogos con otros sujetos. Y en ese proceso de establecimiento de diálogos se dan procesos de identidad, es decir, el sujeto construye su identidad, o mejor, su subjetividad en relación con otros sujetos. Es un poco, digamos, la cuestión que estoy poniendo, digamos, de entrada como para generar la discusión, Yancy, alrededor de eso. Y digamos que aquí inicia formalmente la entrevista, preguntándote, digamos, en primer lugar, ¿qué entiendes tú por sujeto, subjetividad e identidad? Buenas tardes. Pues el sujeto es el ente pensante o el ser pensante. Podemos decir que lo que le da la calidad de sujeto al hombre o al ser humano es el hecho de que posee una conciencia y esa conciencia es determinante en la forma como él se desenvuelve, por ejemplo, como reflexiona ante su entorno social. La subjetividad tiene que ver con los sentimientos, como decías tú, con los intereses, con las emociones del sujeto, con las formas como éste actúa y cómo concibe el mundo. Y la identidad es lo que determina el sujeto, pues básicamente es lo que lo hace único. O sea, un sujeto o una persona tiene algunas características que lo hacen único, que los diferencian de los otros, pero también tiene unas características eh, similares a otros grupos sociales y eso se da básicamente porque él
se desenvuelve en un entorno social. Ok, interesante. Veo que lo que planteas acerca de, digamos, estas tres categorías conceptuales, sujeto, subjetividad e identidad, no se aleja, digamos, en gran medida de la postura, digamos, psicológica en cuanto a la mirada que tiene de esto, ¿no? Y tal vez es porque tanto la psicología como la sociología hacen parte del mundo de las ciencias humanas y sociales y digamos que el lugar de enunciación desde donde se definen, digamos, estas nociones conceptuales y prácticas, digamos que no es muy lejana. Entonces, creo que hay coincidencia en lo que tú planteas con lo que es el, digamos, el significado de estas categorías para la psicología y por tanto estamos hablando, digamos, de cosas muy parecidas o elementos muy parecidos en términos teóricos. Vamos entonces con la segunda pregunta. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Los procesos de subjetividad se construyen a partir, podemos decir, de la interacción del hombre con su entorno social. Desde que el ser humano crece o nace, él se relaciona con un entorno, o sea, empezando con las familias, luego con las escuelas. Estas instituciones le brindan al individuo las características que le ayudan a desenvolverse. Digamos, en su entorno él reproduce una serie de prácticas, pero podríamos decir no arbitrariamente, sino que son aprendidas por lo que ha venido viendo o ha venido desarrollando en su entorno social. Es un poco lo que plantea Pierre Bourdieu en cuanto al hábitus. O sea, es como la internalización de la estructura social. Pues el sujeto lo que hace es reproducir lo que ha venido viendo, observando o ha venido practicando su grupo social. Es decir, que, digamos, lo que tú planteas es que el proceso de construcción de esa identidad se da en doble sentido. Yo interiorizo unos patrones culturales que se encuentran, digamos, en el contexto social, pero de la misma forma los Los exteriorizo. reproduzco Ok, exactamente. perfecto, interesante. Eh, en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad. ¿Cuáles son? ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Sí, como te decía, instituciones sociales como la escuela, la familia, las organizaciones cívicas, en estas instituciones, bueno, por ejemplo, en la escuela se le enseña al niño, al adolescente, al universitario, unos patrones que él reproduce y que influyen en su forma de pensar o de actuar. Lo mismo, las organizaciones sociales, por ejemplo, tienen unos intereses y a partir de esos intereses o esa, ¿cómo podríamos decir?, esa visión, ellos actúan en relación a eso. Entonces, a partir de ahí se están construyendo procesos de subjetividad que tienen que ver con las ideologías o con los modos de pensar de cada persona. Ok. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permite a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? Pues podría decir en la familia, básicamente en el hogar. O sea, en el hogar, la familia generalmente tienen proyectos comunes y a partir de esos proyectos, pues se desarrollan una serie de prácticas, se actúa de cierta manera, se piensa de cierta manera. Entonces, a partir de lo que, por ejemplo, como pareja uno va desarrollando, tenemos unas ideologías, ahí se están construyendo pues procesos de subjetividad o en lo que se le enseña al niño como tal. Y en el trabajo, como decía ahorita, las organizaciones, en el caso de, por ejemplo, la fundación, nosotros tenemos una visión y a partir de esa visión desarrollamos ciertas actividades, ciertas prácticas que nos ayuden, digamos, a lograr nuestros objetivos y tiene que ver directamente con eso que pensamos, con eso que creemos que como debería ser la sociedad. Ok. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad? El territorio es muy importante porque pues es ese espacio físico
en el que se dan esas relaciones sociales, donde se dan esas relaciones de coexistencia y en el que el individuo desarrolla pues toda una serie de prácticas, toda una serie de tradiciones, toda una serie de costumbres. O sea, en esas relaciones de coexistencia influyen o determinan la manera en que el hombre actúa, o sea, los modos de pensar, actuar o de sentir. Eh, el antropólogo Marauget no habla directamente del concepto de territorio, pero él tiene un concepto interesante de lugares y no lugares. Bueno, nosotros, lugares como espacios transitorios que no significan nada, pero lugares como espacios que tienen un sentido para el sujeto. Entonces, pues podríamos decir, en ciertos espacios nos reconocemos porque ahí desarrollamos una serie de prácticas. Por ejemplo, nosotros en la fundación, el hecho de ir a ese espacio como tal significa para nosotros algo porque ahí nos hemos venido desenvolviendo, tiene toda una historia para nosotros. Entonces, sí podría decir que el territorio es importante para construir esos procesos de identidad. Ok, si entiendo un poco lo que planteas, podría inferir que no se puede entender los procesos de construcción de subjetividad al margen, digamos, del significado de territorio, ¿sí? O de lo que implica el territorio en esos procesos de construcción de subjetividad e identidad. Es decir, el territorio viene a ser, el epicentro donde tienen lugar los procesos de subjetividad y de construcción de identidad. Exacto. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? Sí, pues básicamente Sí. lo que te decía anteriormente, ese espacio físico, pero que también es social, es ahí donde el individuo o el sujeto desarrolla sus prácticas, donde desarrolla sus costumbres, donde, o sea, donde reproduce, por ejemplo, lo que plantea Bourdieu, donde desarrolla sus hábitos, donde reproduce sus hábitos. Es ese espacio, podríamos decir en términos de Bourdieu, que es el campo donde él reproduce toda esa serie de prácticas. Entonces, pues sí es importante el territorio y tiene relación con esa construcción de la identidad y de la subjetividad de cada individuo. Recuerdo allí un poco los planteamientos bordianos acerca de la reproducción cultural, ¿sí? El hábitus y el campo. Es un poco lo que planteamos unos segundos atrás, ¿no? Cómo internalizo ciertas cosas y luego las externalizo. Interesante. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Podríamos hablar del contexto en general de Buenaventura. Buenaventura es un municipio que la mayoría de su población es afrodescendiente y pues a partir de ahí, como sabemos, o sea, la población afrodescendiente tiene ciertas prácticas que las identifican y el hecho, por ejemplo, de la existencia o la conformación de grupos culturales hace que estas prácticas fortalezcan los procesos de identidad de la comunidad en general. O sea, los grupos culturales que más allá de bailar o de cantar, o sea, lo que hacen es enseñarle a los Ujú. jóvenes, de esa manera se está fortaleciendo la identidad de la población o en este caso del contexto de Buenaventura. Eh, ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, pues de hecho los medios de comunicación podríamos decir que son los encargados de informar a la sociedad. Y pues a partir de ahí, o sea, de lo que se escucha, de lo que ellos dicen, se influencia en la manera como los sujetos pensamos o actuamos. Yo podría decir que en el caso específico de la sociedad colombiana, Ujú. eh, cuando se dio, bueno, todo esto del proceso de paz, específicamente cuando se dio el plebiscito, los medios de comunicación jugaron un papel importante. Consideraría que podrían haber, como te digo, ahondado en la divulgación de los acuerdos, que la gente los conociera, entonces pues a partir de ahí tomara ciertas decisiones entre el sí y el no.
pero creo que, o sea, el papel que desempeñaron fue más allá como entre la polarización que existe entre Santos Uribe, entre el sí y el no. Reproducieron, digamos, palabras como el castrochavismo, bueno, algunas otras La cosas, ideología de género. ajá, algunas otras cosas Mm. que determinaron en la forma como pues la gente tomó sus decisiones. Y pues sí, a partir de ahí la gente configura, o sea, sus formas de pensar, eso influye en la forma como yo pienso o como actúo a partir de lo que escucho en los medios de comunicación. Porque pues hay personas que son un poco, podríamos decir, más críticas, tienen un sentido más reflexivo, entonces no consumen directamente lo que escuchan, quizás lo analizan más, pero hay otras personas que sí consumen, por decirlo así, lo que se dice en estos medios. Ok, veo entonces que a la noción de construcción de subjetividad, de identidad, ya habíamos planteado la importancia del territorio y ahora digamos que se suma el tema de los medios masivos de comunicación. Y si uno, digamos, mira verdaderamente el papel o la importancia que ha venido cogiendo todas estas plataformas tecnológicas, todo este tema de las redes sociales, vemos cómo desde allí se imparten, digamos, formas de pensar, formas de actuar, que finalmente los individuos terminamos acogiendo o rechazando, pero sí vemos que influencian en la forma como la sociedad termina asumiendo ciertas posturas. Sí. Entonces, me parece bastante interesante. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí, pues esta pregunta tiene y recoge un poco todo lo que hemos venido diciendo anteriormente. Pues el contexto social podríamos decir que pues también determina la identidad del sujeto. O sea, yo podría decir que una persona, digamos, de estrato 5 no piensa y no actúa por toda una serie de condiciones que se reproducen a su alrededor que una persona de estrato 1, porque pues el contexto es diferente. Por ejemplo, puede haber ido a instituciones de educación superior, podríamos decir, con una mejor calidad, instituciones privadas. Cuando una persona de estrato 1 pues va a instituciones públicas, que no es desmeritando, pero podríamos decir que eh, quizás a veces la calidad es un poco menor. Pues eso influye en la manera como éste piensa, como éste actúa. Pues básicamente, pues sí, el contexto social determina la identidad del individuo. Por eso a veces hablamos de identidad cultural, o sea, que tiene que ver como con esas prácticas que se desarrollan al interior de una comunidad, con todas esas costumbres, con todas esas tradiciones, o hablamos de identidad sexual, que tiene que ver cómo me reconozco como persona, como hombre, como mujer, eh, o con la misma identidad nacional, o sea, el grado de pertenencia que tengo a una nación, a un país. Ok, interesante. Eh, y ya para finalizar, Yancy, la última pregunta plantea lo siguiente. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Sí, pues podríamos hablar del caso específico de Colombia. Es un país pluriétnico y multicultural, donde existen pues diferentes etnias, diferentes comunidades, o sea, no es lo mismo las formas en que piensan, cómo actúan o las prácticas que desarrollan las comunidades indígenas a las que desarrollan las comunidades afrodescendientes o las que desarrollan, podríamos hablar de la población mestiza. También pues existen diferencias de género, entonces pues el reconocimiento de esas diferencias aporta en esa construcción de identidad, porque pues como te decía ahorita, como individuo, o sea, tengo unas características particulares que me identifican, pero también tengo unas similitudes con otros grupos que hacen parte de esa identidad. O sea que el reconocimiento, digamos, de esos grupos minoritarios, de alguna u otra manera visibiliza sus procesos de subjetividad e identidad. Y, como la misma pregunta lo plantea, ayuda a la comprensión, en este caso, de la diversidad nacional. Entonces, Yassi, muchas gracias por
regalarme estos valiosos minutos de tu tiempo Gracias a ti por invitarme. y espero pues que nos sigamos viendo en otra oportunidad. Que pases un resto de día maravilloso. Bueno, muchas gracias igualmente.